Bueno, continuando con nuestro libro de la autobiografía de Einstein, estamos en el capítulo 5 y vamos a el inciso B. Dice, segundo trabajo, su tesis doctoral. El segundo de los trabajos de Einstein, publicados en el Annalen der Physik, fue Eins Neue Bestimmungs der Moleküldimension, una nueva determinación del tamaño de las moléculas. Cabe señalar que el famoso volumen 17 de esta revista es un raro ejemplar del que se rumorea que ha sido vendido recientemente por una elevada cantidad. En este estudio se resume un mecanismo para describir una molécula del azúcar, y en comparación con los otros tres trabajos no deja de ser un estudio menor. Este fue el trabajo presentado en 1905 como tesis doctoral, completamente diferente al que había comenzado en 1901. La Universidad de Zúrich no aceptó originalmente este texto, probablemente por ejercer una crítica demasiado fuerte a Drude y Boltzmann, consagrados científicos. Más adelante, a principios de 1906, Einstein conseguiría el doctorado, no sin antes ver cómo lo rechazaban de nuevo, esta vez por ser demasiado breve. Con el humor que le caracteriza, Einstein sonreía. Después, al contar que fue perfectamente aceptado tras devolverlo con una única frase añadida: el acceso al mundo laboral académico, a la cátedra que le permitiera disponer de suficiente tiempo y recursos económicos, no iba a ser un camino fácil. Como Mileva comentó una vez a una amiga, Einstein era judío y además tenía la lengua muy afilada. Tercer artículo, el movimiento browniano. Volviendo a las cuestiones fundamentales de la termodinámica, Einstein publicó en mayo de 1905 Über die Bonds der Molekulardrückchen, Teoría der Warme Geföldes, Bewegungen in Runden, Flüssigkeiten, Substanzteilchen, sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido en reposo, según la teoría cinético-molecular del calor. Este era un trabajo en el que, en principio, no cabía esperar aportaciones extraordinarias a la ciencia, pero el empeño de Einstein en descubrir la raíz de las cuestiones físicas hizo posible que fuera de otro modo. El inicio del problema del movimiento browniano se remonta a 1827, cuando el naturalista escocés Roberto Brown observó, durante sus recogidas de datos, que las partículas de polen suspendidas en el agua, al ser analizadas a través del microscopio, medían del orden de 0.005 milímetros. No dejaban de moverse, y lo hacían de igual forma que si estuviesen vivas. Brown no fue el primero en detectar este hecho, pero sí en describirlo metódicamente y en comprobar que lo mismo sucedía con partículas inorgánicas, con lo que se hacía evidente que no se trataba de ningún movimiento biológico. Tampoco parecía que tuviera que ver con ninguna corriente del agua, ni con alguna evaporación gradual, sino más bien con alguna propiedad intrínseca de los granos de polen. De este modo se presentaba un imposible científico, el movimiento continuo,
un fenómeno aparentemente contrario a las leyes de la mecánica. Se trataba de un movimiento sin causa conocida, que no dependía de la inercia porque las partículas cambiaban constantemente de dirección, una especie de movimiento constante incluso en condiciones absolutas de reposo del agua, algo que se salta claramente las leyes naturales, puesto que no responde a ningún patrón definido, sino más bien al azar. Este fenómeno se denominó movimiento browniano a partir de entonces y desconcertó a la comunidad científica durante todo el siglo XIX. Einstein presentó una solución particularmente arriesgada, que no pretendía resolver este misterio en concreto, sino aportar una visión personal que explicara algo todavía más fundamental. Hubiera sido contrario a su lógica personal, ya que, como demostró en muchas ocasiones, su particular método científico consistía en diseñar un sistema teórico tan amplio como fuera posible, capaz de explicar posteriormente la experiencia visible o invisible. La cuestión es que cuando se encontraba desarrollando ciertas consecuencias de la teoría molecular del calor, se dio de bruces con el movimiento browniano. Trató de encontrar una explicación alternativa, aún a expensas de enfrentarse al escepticismo general sobre la existencia de átomos y moléculas. Todavía, aunque nos resulte extraño desde nuestra visión actual, la existencia de los átomos era puesta en duda por numerosos científicos en aquella época. De acuerdo con la teoría del calor de la cinética molecular, existe un movimiento continuo de las partículas que componen un líquido que aumenta a medida que se intensifica la temperatura del mismo. Según Einstein, el comportamiento aparentemente azaroso de las partículas suspendidas se debe realmente al efecto de los impactos que reciben de las moléculas que componen ese medio. Hablar de la existencia de moléculas no era tan fácil. Seguía siendo, igual que el éter, en entes teóricos que todavía no se habían dejado ver. Por este motivo, Einstein fue más allá y se empeñó en demostrar indirectamente la existencia de esos compuestos invisibles. Consiguió incluso calcular estadísticamente el número de ellos en cualquier cantidad determinada de líquido. Esas técnicas son las mismas que utilizaría después para estudiar fenómenos cuánticos relacionados con la radiación. Al fin y al cabo, átomos o cuantos de luz eran unidades básicas que están en cantidades enormes, implicadas en fenómenos cuyas interacciones se pueden explicar aplicando la herramienta adecuada, la estadística matemática. Realmente, el descubridor de la imagen mecánico-estadística del comportamiento de la materia no fue Einstein, ya que anteriormente Maxwell, y de forma independiente y a través de métodos distintos, Boltzmann formularon los fundamentos de la mecánica estadística para los gases. El caso es que su aislamiento le llevó a redescubrir el trabajo de los anteriores y del físico americano J.W. Gibbs, que en una soledad profesional más grande, si cabe, que la de Einstein, contribuyó decisivamente a su desarrollo. En alguna ocasión, nuestro físico afirmó que de haber sabido de la existencia de esos trabajos, jamás hubiera publicado sus artículos comprendidos entre 1902 y 1904. En cualquier caso, la enseñanza estaba recogida y comenzaba a dar sus frutos. El razonamiento que siguió no fue sencillo, pero las ideas fundamentales son estas.
cualquier cuerpo que se encuentre en un líquido o gas recibe multitud de impactos de las moléculas que componen ese medio. Debido al azar, la cantidad de impactos que sufre un cuerpo grande tiende a ser igual en todas las direcciones, por lo que no habrá desplazamiento. En cambio, los objetos más pequeños, como las partículas de polen, pueden ser empujados en diferentes direcciones según la cantidad de impactos que reciban desde un lado o desde otro. Si se mide la distancia que recorren las partículas en cierto tiempo, es posible calcular el número de moléculas invisibles dentro de un medio líquido o gaseoso. Einstein llegó a calcular, sin necesidad de realizar ningún experimento, que un solo gramo de hidrógeno contiene 3.03 por 10 a la 23 moléculas. Por tanto, su trabajo teórico comenzó a demostrar la existencia de las moléculas, a calcular su número y a predecir su comportamiento. La fe en el procedimiento matemático era tan grande que el hecho de haber redescubierto ese trabajo y haberse convertido en un experto en las técnicas de la mecánica estadística hizo que Einstein lo aplicase a cualquier dominio nuevo. Solo 3 años después, el físico químico francés Perrin condujo mediante sus experimentos a la confirmación práctica de las teorías de Einstein. Esto supuso la primera demostración de la existencia física de los átomos y la sorprendente precisión de los cálculos meramente teóricos de Einstein. Los átomos habían pasado de ser una hipótesis de trabajo explicativa de ciertos fenómenos a una realidad predecible. Todo esto convenció a los investigadores que todavía permanecían escépticos sobre la validez científica de la hipótesis atómica. Experimentos mentales. Después de sus trabajos de este año, Einstein no solo modificó el programa de la física clásica inaugurando un nuevo período relativista y cuántico, también transformó profundamente la concepción que tradicionalmente se tenía de la física teórica. Hasta entonces era la física experimental la disciplina considerada auténtica, por lo que a Einstein se le tenía en algunos círculos científicos como un investigador bastante superfluo. Según Planck, a partir de los grandes descubrimientos de Einstein, la física teórica se convertiría en una ciencia básica y fundamental, una disciplina de reconocido prestigio. Hay un rasgo muy característico en la obra de Einstein. Su metodología se aparta de la secuencia clásica de experimentación, observación, elaboración de hipótesis. Einstein sigue intuitivamente un procedimiento más propio de tiempos posteriores que huye de lo empírico, un método teórico que solo precisa la experimentación para confirmar sus teorías, no para crearlas. A fin de cuentas, dispone del mejor laboratorio que se pudiera tener, su mente, un lugar perfecto para acudir a las causas últimas. En cambio, los físicos experimentales precisaban de grandes centros, caros y bien equipados. A Einstein le bastaba con papel y lápiz, por eso podía trabajar en casa y en circunstancias imposibles para otros investigadores. Desde entonces, el paradigma científico ha cambiado sensiblemente. En la actualidad, en la ciencia, se llega en muchas ocasiones antes a demostrar el comportamiento y la naturaleza de ciertos fenómenos por medio del cálculo teórico que mediante la construcción de artilugios que permitan observar esos hechos en condiciones reales.
Tenemos ejemplos de esto en el cálculo de reacciones atómicas, en los viajes espaciales, en el análisis de los primeros momentos del universo, en el estudio de órbitas planetarias, etc. De ahí que el ícono del científico encerrado en su laboratorio entre artilugios haya sido sustituido por el del teórico matemático rodeado de fórmulas. Con estos tres estudios, Einstein consiguió describir dos entidades fundamentales, la naturaleza de la luz y la existencia de los átomos. Quizá las intuiciones de Einstein sobre los fundamentos del mundo microscópico hubieran sido suficientes para situarle en el Olimpo de la ciencia, pero se vio movido a dar varios pasos más allá y elaborar una teoría cosmológica que transformó el universo tal como se conocía, de lo mínimo a lo máximo, de las partículas fundamentales a las estructuras celestiales, un afán de totalidad único, desarrollado en unas circunstancias muy particulares. Ambiente y método de trabajo. Einstein contaba tan solo 26 años, y para la sociedad de su tiempo se trataba únicamente de un humilde funcionario de una pequeña institución oficial en Berna. En ningún caso su talento fue reconocido en los días en que realizaba sus investigaciones. Durante este año de 1905, extremadamente importante en su trayectoria científica y en la historia de la física, Einstein trabajó en soledad. Otros científicos elaboraban sus teorías apoyados por la comunidad académica de su época, en un ambiente enriquecedor y crítico, con condiciones laborables y familiares idóneas, etc. Pero Einstein no pareció precisar de nada de eso. Muy al contrario, desarrolló una extraña capacidad para sacar adelante una creatividad extraordinaria, yendo a trabajar cada día a un lugar en el que no podía desarrollar plenamente sus cualidades intelectuales y padeciendo estrecheces en una pequeña casa con su mujer y un bebé. Precisamente en ese ambiente consiguió convertirse en una de las mentes más productivas de la historia de la humanidad. La imagen de Einstein durante 2 años es la de una persona que se ha hecho a sí misma, sin ataduras, de tipo religioso o político, acostumbrada a actuar por su propia cuenta desde muy joven. Es curioso comprobar cómo su ambiente para la investigación es muy diferente al convencional. Durante sus años en la oficina de patentes, trabajó en unas condiciones que probablemente ningún investigador actual hubiera aceptado fácilmente, con importante ausencia de buenos y frecuentes contactos con el mundo científico y con escasa cantidad de revistas especializadas con las que ponerse al día de los últimos descubrimientos o contrastar sus avances. Ni la oficina de patentes ni la Universidad de Berna disponían de ellas. Einstein supo valerse del único apoyo y guía posible, su intuición y su creatividad. Ese legado mítico tan prendido ya en nuestra sociedad, que fue dejado por nuestros protagonistas, muestra un personaje permanentemente sumido en una especie de trance místico, una persona muy especial que pasaba por esta vida cometiendo todo tipo de excentricidades. Tal vez comprender la profundidad de las cuestiones que le obsesionaban puede explicar en parte esta conducta tan particular. Dentro de los rasgos que comparten los grandes científicos,
como la generalidad y la capacidad para trabajar duro, hay una característica tremendamente importante para el desarrollo de su pensamiento. Einstein, al igual que Newton, tenía una extraordinaria capacidad de concentración mental a la hora de tratar un tema científico. Se dice que es más difícil en física teórica hacer las preguntas adecuadas que encontrar las soluciones correctas. Einstein era capaz de aislar los problemas de la física más fundamentales y reducirlos a un lenguaje matemático y geométrico. Los científicos cuentan que las cuestiones bien planteadas pocas veces conducen a descubrimientos revolucionarios. Una pregunta bien hecha descansa sobre una base teórica establecida y aceptada en la existencia de un lenguaje previo con el que plantear esas cuestiones. Los libros están repletos de tales preguntas, de aspectos por demostrar, que requieren una combinación de los elementos contenidos en el cuerpo de conocimientos manejados y por tanto ya conocidos, por lo que rara vez esas respuestas son fundamentales o novedades. El conocimiento de la naturaleza, en cambio, es muy diferente. Su lenguaje no está escrito en ningún libro, y tal vez solo las matemáticas y el pensamiento abstracto puedan darle forma. Quizá es posible seguir la evolución de un problema científico, conocer los antecedentes y las cuestiones prácticas sin resolver, pero llega un momento en que para continuar en el camino del conocimiento es necesario dar una especie de salto inesperado que rompa con las ideas establecidas y formule las preguntas en términos nuevos. Esa capacidad está reservada a los grandes genios como Einstein y precisa además de intuición y de creatividad, de un talento especial para mantener la atención sobre un problema mental el tiempo suficiente, días, semanas, a veces incluso meses, hasta ver claramente esa solución. La teoría restringida de la relatividad necesitó de casi una década de trabajo mental, aunque después la formulación matemática se resolvería en cuestión de pocas semanas. La teoría general de la relatividad le mantuvo ocupado durante más de 7 años. Más adelante, la búsqueda de la teoría del campo unificado le llevó más de 3 décadas, en las que trabajó en contra de la opinión de la mayoría de los científicos de su tiempo, que estaban tan convencidos de su equivocación como el de la insuficiencia de la física cuántica. Una visión global y sobre todo acertada de cómo debe ser el mundo solo se la pueden permitir los grandes genios. También Einstein, al igual que Newton, tenían una intuición fundamental sobre la naturaleza. En su composición del universo, los productos de la imaginación que manejaban en su mente eran considerados realidades a la época de una confirmación experimental. Einstein disfrutaba de un sentido especial que confería validez a la profundización de sus ideas. Digamos que sabía cuál era el camino correcto, una vez que había avanzado suficientemente en él. No ocurría con frecuencia que la intuición de Einstein chocara en contradicciones prácticas en la observación de los fenómenos de la naturaleza, incluso aunque las teorías fueran formuladas antes de toda prueba experimental. Con Newton ocurrió lo mismo. Da la sensación de que les estaba reservado una infalibilidad que el resto de los científicos no podía alcanzar. Para ser justos, hay que decir que su fiabilidad fue casi total hasta la reacción de Einstein frente a la teoría cuántica. En ese momento hay un divorcio claro entre lo que los experimentos mostraban
y el sentimiento de Einstein de cómo debían ser las cosas. No fue otro el motivo que mantuvo a Einstein tan alejado del desarrollo de la física en sus últimos años, que pasó recluido en la soledad de sus propias intuiciones, pero todavía faltaban muchos años para que llegue ese momento. Cuarto artículo: la gran síntesis. Tras estos descubrimientos, Einstein seguía barruteando formulaciones fundamentales a gran escala. Para él tenía que haber una referencia que permitiera medir todas las variables físicas. Solo eso salvaría sus teorías del naufragio relativista, del que todo dependiera del punto de vista del espectador. Era la única manera de disponer de una base sobre la que levantar una estructura de conocimiento sólida. La respuesta también llegaría en ese año mágico, no sin antes someter a Einstein a un tremendo agotamiento mental y físico, que a punto estuvo de hacerle abandonar la fe en su trabajo. Independientemente de su capacidad de concentración, le resultaba imposible unificar sus pensamientos, que permanecían siempre dispersos. Los largos paseos en compañía de Bezoar no le servían, tampoco sus ambulaciones solitarias por las calles de Berna, ni siquiera los largos periodos que vagaba perdido bajo una tormenta. Tan solo después de renunciar a proseguir el camino intelectual que había comenzado, del mismo modo que solo somos capaces de recordar algo cuando dejamos de pensar en ello. Einstein tuvo una revelación que traspasaba los límites del actual conocimiento humano. Él lo asemeja a una tormenta desatada en su cabeza, aunque al igual que otros grandes genios asocia la palabra Dios con las verdades últimas del universo, con un sentimiento de admiración hacia las leyes de naturaleza. En ese sentido estuvo muy cerca de Dios en aquellos momentos. No pudo plasmar esas ideas hasta junio de 1905, en las 31 páginas que componen su cuadro trabajo, Sur Electrodynamic Viewers Corper, sobre la electromecánica de los cuerpos en movimiento. En el artículo fundamentaba nada menos que la teoría especial o restringida de la relatividad. Pero para comprender la importancia de las aportaciones de Einstein, habría que conocer algo más acerca del estado de la ciencia en ese momento, en qué contexto científico y con qué antecedentes contaba para plantearse las preguntas que le inquietaron y el modo de resolverlas. Antecedentes científicos. Al inicio del siglo XIX, los principios de la física podían describir el universo de manera aparentemente incuestionable. Una serie de sencillos postulados con bastante validez experimental para la época hacían creer que casi todo, si no todo, estaba dicho ya sobre la física. Ya vimos que la mecánica nació con los griegos y creció con la aportación de numerosos pensadores, filósofos, además de físicos. De entre ellos, comentamos que destacó uno, ya que la mecánica recibió de él su primera gran sistematización: Aristóteles. La física en ese tiempo se plegaba a los deseos humanos, porque todavía no estaba suficientemente desarrollada. Se pensaba que la materia
terrestre en movimiento buscaba el centro del planeta. De algún modo, los materiales presentaban fines u objetivos según la composición del objeto. La Tierra lo hacía con más fuerza que el aire, por ejemplo. Por eso se explicaba que una roca cayera más rápido al suelo que una hoja. Además de los otros dos elementos clásicos, agua y fuego, se contemplaba un quinto, del cual se creía que estaban formados los cuerpos celestiales. Estos, por su especial naturaleza, se trasladaban por el cielo, descubriendo círculos a una velocidad constante. Por otra parte, Aristóteles reunió varias razones para pensar en una tierra esférica en vez de plana. Una de ellas era que los barcos desaparecían poco a poco en la línea del horizonte, dejándose de ver primero el casco y después la vela. También por el hecho de que la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse fuera redonda. Y por último, porque los griegos habían observado que la posición respecto al horizonte de algunos astros, como la estrella polar, variaba en función de la latitud. De hecho, basándose en la diferencia de su posición entre observaciones efectuadas desde Egipto y Grecia, Aristóteles fue capaz de estimar aproximadamente el perímetro de nuestro planeta. La idea de que la Tierra fuese redonda y estuviera en el centro de un universo alrededor del cual giraba el resto de los astros en círculos perfectos tenía cierta base mística. El movimiento circular se consideraba el más perfecto y el hombre el principal ser de la existencia. Este era el cosmos imaginado por Aristóteles, totalmente lógico respecto a las creencias de su época. Los fenómenos extraños observados en el comportamiento de los planetas, trayectorias complicadas, desplazamientos no uniformes, movimientos retrógrados, algunos cuerpos al girar alrededor de otros y a su vez en torno al Sol. Describen recorridos paradójicos al ser observados de la Tierra. Describen recorridos paradójicos al ser observados de la Tierra. Aparentemente avanzan hasta que, llegados a un punto, retroceden en el espacio para volver a avanzar de nuevo, y condujeron a los astrónomos a ajustar las teorías para conservar los principios escritos de Aristóteles. Fue Ptolomeo durante el siglo II y desde Egipto quien ideó el universo de esferas concéntricas. Su obra, el Almagesto, el más grande, fue el libro de referencia para la astronomía hasta nada menos que el Renacimiento. Fue el modelo adoptado por la Iglesia cristiana, puesto que era el que más se adaptaba a la interpretación que en ese momento se hacía de las ideas de la Biblia. La tradición aristotélica también nos dejó en herencia la idea de que el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo podía ser alcanzado mediante el pensamiento puro. Esta suposición estaba estrechamente vinculada con la posición central que ocupaba el hombre en la cultura griega. La idea de los movimientos circulares siguió vigente muchos años. Nicolás Copérnico, un clérigo polaco, simplificó enormemente en 1514 los cálculos, introduciendo un nuevo marco de referencia que arrastraba muchas implicaciones más allá de las astronómicas.
Los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino del Sol. Pero solo Kepler, más de medio siglo después, acabó con la hegemonía de las órbitas circulares, gracias a los conocimientos adquiridos por su superior, un astrónomo danés llamado Tycho Brahe. Consiguió demostrar que la órbita de Marte describía una elipse con el Sol en uno de sus focos. Su contribución acabó ahí, en el sentido de que, si bien intuía que alguna influencia debe retener el Sol en la trayectoria de los planetas, no fue hasta la aparición de Newton cuando se dio forma a esa idea, con la teoría de la gravitación. Antes de ese momento, Galileo Galilei apoyó firmemente la teoría copernicana y aportó multitud de contribuciones a la ciencia, de las que cabría destacar principalmente dos. La primera fue la hipótesis de que, en ausencia de fuerzas de fricción como el aire, dos objetos lanzados desde la misma altura caerían al suelo con la misma aceleración, es decir, a la vez, independientemente de su masa. Esto significaba enfrentarse con el sentido común, que nos dice que nunca una pluma caerá al suelo a la vez que una bola de billar. El problema es que no podemos dejar de pensar, debido a nuestra experiencia diaria, en la acción del aire, pero si lanzamos dos objetos que ofrecieran parecidas resistencias al aire, por ejemplo, dos bolas de plomo de diferentes pesos, veríamos que caen con la misma rapidez. Galileo no pudo perfeccionar un sistema de vacío que demostrase palmariamente sus conjeturas, aunque lo intentó de diversas formas, algunas indirectas. Una de ellas fue el famoso episodio de los objetos lanzados desde la Torre de Pisa, según el cual Galileo anduvo experimentando con grandes balas de cañón, pero al que muchos historiadores conceden poco crédito. Lo que se hizo fue estudiar el desplazamiento de varios objetos al dejarlos caer por un plano inclinado. A fin de cuentas es lo mismo, pero con velocidades menores y por tanto más fáciles de observar. Sus medidas mostraban que el aumento de velocidad era el mismo para todos los cuerpos, independientemente de su peso. La otra contribución se refiere a la inercia, el movimiento. Conseguía mudar la idea aristotélica de que para que un objeto se mueva a velocidad constante precisaba una fuerza continuada. En nuestra experiencia cercana esto es así, puesto que las fuerzas de fricción hacen que los objetos necesiten un empuje continuo si queremos que mantengan su velocidad, pero imaginándose superficies donde esa fricción quedaba reducida al mínimo, como en una lámina de hielo, encontraba que el movimiento podía conservarse por tiempo casi indefinido, o hasta que otra fuerza actuase para influir sobre ese movimiento. Algo parecido ocurre con los objetos lanzados al aire que describen trayectorias curvas. Un proyectil cae al suelo mientras sigue desplazándose por el aire horizontalmente, dibujando algo parecido a una parábola. Galileo separó ese movimiento en sus dos componentes, la fuerza que llega el objeto al suelo y la que lo desplaza por inercia en horizontal, quizá por tiempo indefinido si no existiese esa otra que lo conduce hacia abajo. En definitiva, llegó a la comprensión de que tanto un estado de reposo como uno de movimiento rectilíneo uniforme con situaciones en las que no actúa fuerza alguna. Así, una fuerza no es otra cosa que aquello que permite cambiar el estado de un movimiento. De esta forma, Galileo acaba con el concepto aristotélico de las fuerzas y sus relaciones con el movimiento. Sobre estas bases se apoyó Newton para la magistral obra que estaba por venir. En cuanto a la concepción del universo y el movimiento de los planetas,
resultaron fundamentales las observaciones de Galileo, a través de un telescopio recién inventado por él mismo, de las lunas de Júpiter. Se demostraba entonces que no todo tenía que girar obligatoriamente en torno a la Tierra. La teoría de Aristóteles y de Ptolomeo empezaba a fracasar gracias a las observaciones más precisas. La mecánica clásica, una obra que resultaría fundamental en la historia de la física de los próximos 2 siglos, puesto que desde su aparición en 1686 hasta final del siglo XIX, la vigencia de los postulados de Newton se mantuvo prácticamente intacta. Fue su principia matemática. La teoría física generalizada desde entonces se denomina mecánica clásica. Explicaba bastante satisfactoriamente el funcionamiento del mundo y sintetizaba el movimiento del universo. Las fuerzas que hacen moverse a la Luna son las mismas que nos mantienen pegados a la Tierra. Tal fuerza recibe el nombre de gravitación y, según Newton, se da entre los cuerpos que poseen masa. La atracción que se genera entre 2 cuerpos es directamente proporcional a su masa, tanto más cuando más masivos sean, e inversamente proporcional a la distancia que los separa, tanto menos cuanto más lejos estén. La leyenda de que Newton descubrió este principio cuando una manzana cayó sobre su cabeza no es muy convincente. Sí es cierto, sin embargo, que Newton afirmó que aquella idea le vino después de una meditación en la campiña inglesa, de la que solo le distrajo la caída de una manzana. La contribución de Newton a la física fue enorme. Describió, basándose en las mediciones de Galileo, las leyes del movimiento. La primera de ellas nos dice que, siempre que no se ejerza ninguna fuerza sobre un cuerpo en movimiento, éste seguirá desplazándose en una recta con la misma velocidad. La segunda, que siempre que se aplique una fuerza, el movimiento cambiará en proporción a esa fuerza. Por ejemplo, experimentando una aceleración, al mismo tiempo la aceleración disminuirá cuando aumente la masa. Para ver esto más claramente, imaginemos un coche que se desplaza por una carretera recta en la que no hubiera fricción. En ausencia de fuerza, mantendría un movimiento recto y constante. Para acelerarlo haría falta una determinada fuerza de empuje. Cuanto más motor tuviera ese coche, mayor aceleración conseguiría. Del mismo modo, cuanto más pesado fuera, menos aceleración conseguiría con ese mismo motor. Newton también desarrolló el cálculo diferencial y la aceleración de los cuerpos, formulando la famosa ecuación que todos recordamos del colegio, en la que se expresa que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Posteriormente estudió las trayectorias de los cuerpos, descubriendo que las únicas órbitas que 2 de ellas pueden describir bajo influencia gravitacional son secciones cónicas, esto es, eclipses, hipérbolas y parábolas. Al acabar con las esferas de Ptolomeo, Newton abrió el camino en un universo compuesto por estrellas que, como nuestro Sol, estuvieran brillando en puntos lejanos. De ese modo, integró los dibujos elípticos de Kepler y las parábolas de Galileo en un solo sistema, cuyas trayectorias dependerían de la velocidad inicial de los objetos. Así, conociendo el estado inicial de un sistema, con las leyes de Newton sería posible calcular el movimiento de los cuerpos para un tiempo futuro indefinido. Esta teoría fue fundada por Galileo y Newton. En ella, la comprensión del mundo se consigue a través de las leyes de choque y movimiento. Realmente todavía sigue siendo válido en los sucesos cotidianos, aunque pierde validez en el mundo de lo más pequeño o a velocidades cercanas a las de la luz, como la mecánica cuántica y las teorías de Einstein iban a demostrar en un futuro. Tiempo. Estos principios son sobrios.
y están estructurados en torno a una concepción del tiempo muy particular. La comunidad científica seguía considerándolo como un parámetro absoluto. Un reloj podía medir un intervalo de tiempo en cualquier lugar y circunstancias sin problema alguno, ya que el resultado iba a seguir siendo el mismo. Otra cosa sería nuestra percepción subjetiva de él, que puede hacer que a veces parezca que transcurre más rápido que otras. Pero los aparatos de medida, que son los que interesan a los físicos, no podían equivocarse. Quizá hubiera más dificultades para definirlo. No sabía muy bien acotar el tiempo como no fue en relación a dos acontecimientos que suceden uno después del otro. De ese modo, el tiempo fue considerado al siglo XX como un ente que fluye de forma constante, cuya existencia es independiente de la materia o el movimiento y que se prolonga de forma igualmente infinita. Como postulaba Newton en su Principia, el tiempo absoluto, verdadero y matemático por sí mismo y por su propia naturaleza fluye uniformemente sin relación a nada externo y su otro nombre es duración. Newton compara ese tiempo absoluto de cuya existencia no alberga dudas. Sus raíces le parecen tan indiscutibles como indemostrables, ya que se sustentan en una verdad divina, con el tiempo común, aparente y relativo, que para él es una medida externa y juiciosa de la duración por medio del movimiento que se emplea comúnmente en lugar del tiempo verdadero como una hora, un día, un mes o un año. Nadie podía poner en duda estos supuestos porque estaban considerados casi como un dogma de fe. Así respondía Samuel Clarke, capellán y protegido de Newton, a los que desde un punto de vista racional dudaban de sus fundamentos. El espacio y la duración no son hors de Dios, ajenas a Dios, sino consecuencias necesarias e inmediatas de su existencia y originadas por él. Espacio. En cuanto a la estructura del espacio, para recordar el origen del conocimiento que se tenía, habría que remontarse no ya a Newton, sino a Euclides. El espacio por el escrito es tridimensional, tal como nuestros ojos lo perciben. Puede ser definido mediante dos planos que forman un ángulo recto en los que se pueden determinar las tres coordenadas conocidas: anchura, altura y longitud. El espacio es, en esa visión del universo, uniforme e infinito. Nos encontramos ante un concepto absoluto que conserva todas sus propiedades, incluso en ausencia de materia o movimiento. Esta geometría era perfectamente válida únicamente para superficies planas y solo fue superada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX por la geometría no euclidiana para superficies curvas, desarrollada por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss. Aunque la geometría plana era útil para las representaciones de la realidad que construimos en nuestra mente, los principios de la geometría curva explican mejor los fenómenos reales, ya que la Tierra es redonda y hablar de líneas rectas es casi ficticio. Poco después se construyeron geometrías no euclidianas, perfectamente consistentes. A nivel matemático era posible probar todo tipo de teoremas correctos dentro de esas geometrías. El matemático alemán Fernando Riemann, a su vez, desarrolló los principios de la geometría esférica tridimensional durante el siglo XIX, lo cual suponía dar un paso más allá, considerando un espacio curvo tridimensional. Los trabajos de Riemann, junto a los de otros matemáticos, fueron los precursores de una idea abstracta, complicada de entender bajo la lógica cotidiana, pero de mucho valor para el desarrollo de la concepción del espacio que estaba por venir.
pueden parecer conceptos vagos y complejos, de hecho lo son, por lo que podemos comprender esto mejor si imaginamos una superficie plana convencional. En ella, como describe la geometría de Euclides, todos los triángulos tienen 3 ángulos cuya suma es de 180 grados. Sin embargo, utilicemos un todoterreno y dibujemos un gran triángulo de cientos de metros en el área del desierto. ¿Miden sus ángulos 180 grados? Si somos rigurosos, ya no, puesto que la superficie de la Tierra es curva y las propiedades no se conservan. La suma es mayor de 180 grados. Una forma fácil de ver estos fenómenos sería imaginar que caminamos en busca de un alojamiento sobre una superficie plana, llevando a cuestas una maleta. Nos encontramos con la fachada del hotel y decidimos dejar la maleta en ese mismo lugar hasta que encontremos una puerta y alguien nos ayuda a subirla. De ese modo seguimos sus largas paredes y giramos 90 grados para doblar una esquina, otros 90 grados en la segunda, más tarde la tercera y por último la cuarta esquina. Ahí podemos ver la maleta que dejamos frente a la fachada, pero de la puerta no hay ni rastro. Se trata de un edificio cuadrado o rectangular, sin puertas, bastante absurdo, no cabe duda. Ahora imaginemos que estamos caminando con esa misma maleta en otro lugar. Sobre una superficie aparentemente plana, encontramos un edificio y hacemos exactamente lo mismo, esperando que esta vez sí hay una puerta por la que entrar. Dejamos la maleta y seguimos los límites de la construcción. Giramos un ángulo recto y continuamos andando en línea recta hasta que encontramos la segunda esquina. Ahí hay un cartel en el que se indica que está el polo norte del planeta, pero ni rastro de la puerta. Hacemos un segundo giro en ángulo recto, después el tercero, y ¿qué hace ahí nuestra maleta? ¿Dónde está la cuarta esquina del edificio? En una superficie curva como la de la Tierra, hacer 3 giros en aparente ángulo recto nos conducen al lugar de partida. Estamos andando sobre una pequeña esfera en la que los edificios son igual de absurdos, pero donde las leyes geométricas son completamente lógicas. Los orígenes de la relatividad. La relatividad de los movimientos ya se contempló en la época de Galileo. En su discurso sobre 2 nuevas ciencias se puede encontrar agudas reflexiones sobre el problema, sobre la trayectoria de los objetos. Ejemplifican con un barco desde cuyo mástil se lanzaba un objeto. Para el vigía, la trayectoria hasta la cubierta es claramente recta, pero para el observador de la orilla, el movimiento descrito es parabólico, puesto que el navío se desplaza río abajo y con él se mueve el objeto. Este termina cayendo en una zona del río diferente al lugar desde el que fue arrojado. Tomando un ejemplo diferente, quizá más gráfico, podemos imaginar un niño que se entretiene dejando botar una pelota de goma en el interior de un tren. Desde su punto de vista, la distancia recorrida por la pelota en cada bote es el tramo en línea recta, pongamos 1 metro, desde que despega del suelo hasta a su punto más alto, y vuelve otra vez a caer en el mismo sitio. En el mismo sitio, el observador que mira lo que está ocurriendo desde un andén vería algo muy diferente. Si hiciéramos desaparecer las paredes del tren para observar las cosas con más claridad y dejásemos que la pelota mantuviera exactamente igual su movimiento en los 2 segundos que tarda en dar un bote, podremos comprobar que ha escrito una larguísima curva. En caso de que la velocidad del tren supere los 100 km por hora, más de 50 metros, los fenómenos observados son muy diferentes para cada sistema de referencia. Desde Newton, el espacio absoluto, por su propia naturaleza, y cuando se observa sin diferencia extrema, se ha considerado inalterable, siempre igual a sí mismo.
Los sucesos que en él acontecen se pueden medir en relación a algún sistema de referencia, pero en ausencia de él nada se sabe. Por ejemplo, el movimiento de un barco para el pasajero que va en su interior y despierta si no percibe el mar, el cielo o cualquier otra cosa como las vibraciones producidas por su desplazamiento, creerá que está quieto. En caso de que sepa que se traslada, creerá que va en línea recta, pero si lo observáramos desde fuera de la Tierra, sabríamos que la trayectoria se adapta a la superficie del planeta. Va, por tanto, en línea curva, pero si lo mirásemos desde el Sol, dado que la Tierra gira alrededor de él, creeríamos que describe una extraña trayectoria similar a la de un muelle. La cosa cambiaría si nuestro punto de vista estuviera situado en otro punto de la galaxia, fuera del sistema solar, que permanece dando vueltas dentro. Entonces nos parecería un movimiento más extraño aún, y así sucesivamente. Newton sabía que no había trayectorias absolutas, que el universo no dispone de un lugar adecuado que pueda ser considerado un punto de observación real. Lo mismo ocurre con las velocidades. No existe un lugar que esté en reposo absoluto y sirva de atalaya privilegiada. Solo podemos medir esos parámetros desde un sistema que definamos de referencia. La ley de la relatividad del movimiento era bien conocida por Galileo y Giordano Bruno y otros científicos del Renacimiento, pero en esa época todavía no se podía medir con exactitud la velocidad de la luz. Con los sistemas de medición de entonces parecería instantáneo. Efectivamente, todo resultaba relativo, y aunque Newton no profundizó en ese aspecto, no casaba demasiado bien con las creencias del momento. En esa concepción del mundo, la composición de los cuerpos importa más bien poco, puesto que con conocer su masa, su trayectoria y las fuerzas que actúan en ellas, hay datos suficientes para predecir su comportamiento. La fuerza del sistema mecanicista era tan grande que actuó de paradigma durante largo tiempo, con pretensiones de regular el resto de las ciencias, incluidas las de los seres vivos. En todo caso, se describían 7 partículas elementales a partir de las cuales se vertebraba todo el universo. Las partículas de luz que salían disparadas de una fuente y rebotaban en la superficie reflejante, como si fueran bolas de billar, o eran absorbidas por los cuerpos transparentes. Las partículas que componen la materia, las partículas de calor, que se repelen de sí al aumentar la temperatura, las partículas eléctricas positivas y negativas, y por último las partículas magnéticas, positivas y negativas, pares de opuestos que explicaban la atracción entre partículas de distinto signo y la repulsión entre partículas del mismo, tal como describían las leyes de Coulomb, de forma muy precisa. Con este material y las leyes mecánicas descritas se podía explicar el funcionamiento del universo. Así lo hizo el físico matemático francés Pierre Simon de Laplace, que formuló toda una teoría física global en su trabajo monumental de 5 volúmenes, Tratado de Mecánica Celeste, 1699-1825. El mundo se creía compuesto por partículas entre las que actuaban unas fuerzas a distancia a través del espacio vacío, y si existiera un ser capaz de conocer todas las posiciones y movimientos de los cuerpos en un momento determinado, podría deducir de ellos todo el conjunto de las transformaciones pasadas y futuras del universo. Estas interacciones se explicaban muy bien con los postulados de Newton, motivo por el cual se puede entender semejante optimismo. Se llegó a argumentar que el determinismo era tan grande y las leyes físicas tan precisas que podía aplicarse a todos los fenómenos, incluido el comportamiento humano. Pero hubo 2 disciplinas
desarrolladas durante el siglo XIX que no se correspondían del todo con la anterior, la termodinámica y el electromagnetismo. Quizá el calor y la luz eran las únicas entidades que no se conocían de forma exacta, por lo que provocaban incómodos desajustes. La termodinámica estudia las relaciones entre el calor y el movimiento. El electromagnetismo, en cambio, se encarga de los fenómenos eléctricos y magnéticos y trata de explicar sus movimientos ondulatorios. Ambos desafían a la física clásica porque son muy difíciles de simplificar según sus postulados, es decir, de reducir a fenómenos mecánicos. La seguridad y confianza reinante esperaban poder encontrar en breve tiempo un sustrato corpuscular simple, esto es, un movimiento de partículas previsibles parecido al de las bolas de una mesa de billar que permitiera calcular con el mismo determinismo los fenómenos observados. El electromagnetismo. Los primeros estudios científicos modernos acerca de la electricidad comenzaron a finales del siglo XVIII, gracias al desarrollo de la pila voltaica, cuyo nombre está tomado de su descubridor Alejandro Volta. Esta batería genera una corriente eléctrica constante durante un periodo de tiempo y permitió estudiar las propiedades de un flujo eléctrico continuo. Algo más tarde, Hans Christian Ørsted, físico danés, descubrió en 1820 que una corriente eléctrica ejercía un efecto inesperado sobre las agujas de la brújula. Hasta el momento, el magnetismo se consideraba un fenómeno relacionado con las propiedades de algunos metales que se atraían entre sí, pero de ningún modo se pensaba que podía tener relación alguna con la electricidad. Fue el físico francés André Marie Ampère quien demostró que una corriente que circula por un bucle genera una fuerza magnética similar a la que produciría una cantidad equivalente de material magnético. Así, aunque no recibiera mucha aceptación en su momento, explicó que el magnetismo de los materiales puede deberse a las corrientes que circulan en su interior. Posteriormente, el gran físico inglés Faraday se encargó de demostrar en 1831 que el movimiento de fuentes magnéticas podía generar corrientes eléctricas. Faraday, cuyo retrato conservó Einstein con admiración en la pared de su estudio, fue aún más que nuestro protagonista en un autodidacta radical, con una formación mínima aprendida en la escuela elemental y con tan solo 12 años se dedicó a estudiar cualquier libro de física que cayera en sus manos, aprovechando su trabajo en una librería. 10 años después ya sabía que quería ser científico y entró a trabajar como ayudante de laboratorio para un prestigioso químico, del que quedó impresionado por sus conferencias. Ahí comenzó a hacer una serie de experimentos sorprendentes que le condujeron al descubrimiento de la inducción electromagnética, el fenómeno antes mencionado, y del campo electromagnético que él denominaría líneas de fuerza. Este último concepto tiene su origen en las observaciones que hizo Faraday. Las pequeñas limaduras de hierro formaban un dibujo de orientación característica cuando se colocaban cerca de un imán. Las limaduras se disponían formando unas líneas entre sus polos. De esta manera se supo que, aunque no hubiese limaduras de por medio, las líneas de fuerza estaban presentes, es decir, existían un campo de influencia en el espacio circundante que se podía medir a través de una brújula situada en ese punto.
Pronto se extendió esa idea para describir las interacciones entre objetos cargados eléctricamente. Faraday hizo las observaciones y describió estos fenómenos, pero no pudo formular matemáticamente una teoría que los recogiera. De igual modo que Newton se basó en las ideas de Galileo y de Kepler para sistematizar una teoría de la gravedad, Faraday ofreció las bases suficientes para que Maxwell formulara una teoría electromagnética. Maxwell consiguió aunar magnetismo y electricidad gracias a esos trabajos, en los que los campos magnéticos se tomaban como líneas de fuerza que distorsionaban el éter. Lo hizo mediante la elaboración de las ecuaciones matemáticas que formaban la teoría del electromagnetismo. Ambos venían a ser fenómenos que se regían por las mismas leyes. Los campos magnéticos generan electricidad y viceversa. Encontró que la radiación electromagnética se propagaba por el vacío a la misma velocidad de la luz. Su labor abarcó todas las ramas de la física, y Einstein manifestó en varias ocasiones que la calidad de ese trabajo hacía que las contribuciones de Maxwell fueran más importantes que las suyas. El dilema entre la naturaleza corpuscular u ondulatoria de la luz estaba ahora más claro para los científicos. Hay que tener en cuenta que para la lógica científica del momento la elección es obligatoria. Los dos estados no podían existir simultáneamente. Lo contrario significaría violar el principio de no contradicción. Esa aparente certeza no iba a durar mucho tiempo. No solo iba a cambiar la idea que se tenían como cierta sobre la naturaleza íntima de la luz, como ya hemos visto que haría Einstein en aquel primer artículo de 1905, sino que iba a transformarse profundamente la concepción global que se tenía de la física y por tanto del universo. La seguridad de la física clásica y del mismo modo de la lógica humana comenzaba a tambalearse. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.